Obrim un dilluns més l'espai per parlar del cervell i de la salut mental i aquesta setmana volem parlar de la força de voluntat. Sí, aquella motivació que necessitem per començar a funcionar i que a vegades costa tant de trobar. Perquè hi ha persones que els costa menys arrencar algunes tasques o decisions i altres els costa tant. La podem educar? La podem controlar? Per aprofundir en tot això, saludem una setmana més a en David Cueto, psicòleg al despatx Dr. Guilera, a Psicoset No Esplugues, i a Cepteco a León. David, què tal? Bona tarda. Muy buenas tardes otra vez. Per començar, què és i d'on sorgeix la força de voluntat? Sí, ¿no? Es un constructo que es decir, se sale fuera del ámbito de la psicología como es decir, de lenguaje común, ¿no? Es decir, esta capacidad de esforzarte, de conseguir nuestros objetivos, ¿no? Alcanzar nuestras metas, ¿no? Podemos decir. Entonces tenemos la fuerza de voluntad como un constructo, digamos, mundano, ¿no? De la gente que te dice tengo fuerza de voluntad, ¿no? Tengo maneras de esforzarme a las personas. Ya veremos que a nivel metodológico hay un poco de confusión, pero bueno, clínicamente es un predictor, ¿no? De pues buen funcionamiento. Esto, ¿no? Por ejemplo, vemos en los niños, ¿no? Cuando se les educa tienes que tener fuerza de voluntad, esforzarte y demás. Entonces es lo que se puede llamar, algo etéreo que no se puede tocar, es algo intangible, la fuerza de voluntad, pero se puede medir de esa manera, ¿no? A través de cómo conseguimos nuestros objetivos, nos adaptamos al ambiente y alcanzamos las metas que nos propongamos. És sugestionada la força de voluntat? Claro, ya en un programa dije, es decir, es un tema bastante interesante porque claro, yo por ejemplo que trabajo mucho en neurodesarrollo, temas pues técnicas de estudio, aprendizaje, ¿no? De cómo, o gente que prepara, como hablé, pues oposiciones muy grandes o proyectos muy largos, que la teoría antes era de que era como una barrita de energía que se agotaba, ¿no? Como un videojuego, ¿no? Es decir, hacemos unos esfuerzos, se nos agota, bueno, tenemos que recargar descansando o haciendo cualquier otra actividad. Ahora se ve que la fuerza de voluntad parece ser que es algo de lo que tú creas, es decir, como la fuerza de voluntad es lo que tú pienses que es. Yo hubo un estudio bastante reciente que comparaba población europea y estadounidense, que aún así al ser occidentales y estar muy influidos por su cultura y diferencias, entonces sí que la población estadounidense de ese estudio lo veía como esa barrita de energía, es decir, parece ser que ellos sí que veían como la fuerza de voluntad como algo que se recarga y que se gasta, mientras que la población más europea de ese estudio en concreto, que es un estudio solamente, decía que sí que era algo que tú, a base de creerte es decir, creerte que puedes seguir, puedes continuar, ¿no? Entonces sí que probablemente hay un tema metabólico, calórico, de que al final un ejercicio nos descargamos metabólicamente, pero la evidencia científica tira hoy en día hacia la idea de que la fuerza de voluntad es lo que uno cree que es la fuerza de voluntad, con lo cual podemos autoentrenarnos en creer que la fuerza de voluntad es más larga, más grande, infinita y tener más energía para llevar a cabo nuestros objetivos. Per tant, entenc que la podem millorar i la podem entrenar. Exacto, aquí científicamente hay. Es decir, claro, cuando uno hace búsquedas bibliográficas hay como confusiones metodológicas. Claro, como digo, la fuerza de voluntad es un constructo que a veces se le llama autocontrol o es una característica del autocontrol, pero sí que esto está muy estudiado de que la fuerza de voluntad al final consiste en establecer rutinas claras, objetivos claros, ¿no? Por eso, por ejemplo, como terapeutas ayudamos a personas a organizar proyectos muy largos, ¿no? O también existen consultores o personas expertas que ayudan a las personas a entender cómo llevar a cabo los proyectos con los niños pequeños, ¿no? Con técnicas de estudio, por ejemplo, desmenuzar las tareas en bloques más pequeños, hacer bloques esto del pomodoro, ¿no? De 25 minutos cada bloque, ¿no? Que se haga. Y la fuerza de voluntad, como digo, al final, si nosotros creemos que tenemos mucha fuerza de voluntad, es como digo, podemos moldearla, es un constructo moldeable i que puede ser ajustado i reajustado. I més enllà del que hi ha en nosaltres mateixos, diguéssim, l'entorn també té un efecte en la nostra força de voluntat? Exacto, ¿no? El sistema de creencias que se llaman, cómo los eduque, ¿no? Es decir, si crecemos en un entorno que nos dice que la fuerza de voluntad es algo que viene dado por algo externo o es algo más intrínseco. Entonces, ahora cuando hace búsquedas bibliográficas hay muchos estudios que hablan de, por ejemplo, estrategias de compromiso, que a veces es fuerza de voluntad y a veces no. Entonces, para entender una estrategia de compromiso, una técnica de compromiso, sería rápidamente lo que se cuenta en la Odisea, que hizo Ulises, ¿no? Que pasaba cerca de una isla que cantaba las sirenas, donde todos los marineros morían atraídos por esas sirenas. Entonces lo que hizo fue pedir que le ataran al mástil del barco y que le taparan los oídos para no tirarse al agua. Entonces, estas estrategias de compromiso también pueden ser vistas como fuerza de voluntad y hay personas que lo ven como más negativo. Y la idea es que coger un medidor externo o gente que nos regule o, pues, bueno, el máster es muy burdo, atarnos a algo,
pero sí que nos pueden entrenar a que a través de factores externos mejorar y continuar en nuestros proyectos que queramos llevar a cabo. Per tant, no sé si hi ha alguna diferència entre voluntat i la força de voluntat i també l'autocontrol. Claro, es como digo, que dependen... Hay estudios que te lo ponen como constructos similares, otros diferentes. Constructos que te dicen que, bueno, que el autocontrol tiene 3 variables, como por ejemplo la autoconciencia, que es el autoconocimiento. También tenemos el tesón, ¿no? La capacidad de sacrificio. Y la fuerza de voluntad y el autocontrol yo creo que sí que tiene mucho que ver con el refuerzo demorado, es decir, con la capacidad de que como humanos en un objetivo difícil no podemos esperar como que el premio llegue inmediato, ¿no? Es decir, esto, por ejemplo, el famoso experimento de la golosina de los niños, de poner una golosina delante, que el niño y la niña tenga estrategias para que la golosina, no comérsela en ese momento y se le dará otra después. Entonces, la fuerza de voluntad, como digo, al final tiene un componente como muy místico a veces, ¿no? La religiosidad, de que esa persona es capaz de, ¿no?, soportar las tentaciones y se ve como una persona como elevada, como superior, que eso ha mutado un poco, yo creo, en el tema de la productividad económica, esta especie de mantra, ¿no?, de que uno para ser rico se tiene que levantar a las 5 de la mañana. Que entonces, ese que vemos que la fuerza de voluntad al final es algo que es una industria multimillonaria y es como digo, que la definición científica y empírica no está como muy consensuada, ¿no? Es un poco errático en ocasiones para discernirlo. Per tant, no sé si sóc jo, però l'autocontrol potser és més restrictiu cap a nosaltres. Exacto. Claro, el autocontrol, sí, puede ser. Hay historias que hablan, por ejemplo, como de doble, ¿no? Como de doble funcionamiento, que tenemos como lo frío y lo caliente, ¿no? Lo racional, que es lo que nos frena, lo del autocontrol, que puede ser el autocontrol, y la fuerza de voluntad, que es la impulsividad, o lo caliente que nos tira hacia adelante. Entonces, este modelo de pedales, por ejemplo, cuando funcionamos en tareas difíciles, suele ser bastante recomendable, ¿no? Y como digo, lo externo. Al final, científicamente, lo que más parece que tiene más evidencia es, lo que digo, estrategias de compromiso. Y curiosamente hubo un estudio que decía que aquellas personas que utilizan estrategias externas parece ser que son peores, o sea, como que son peores vistas por la sociedad, ¿no? Es decir, si uno no tiene como esa capacidad innata de aguantar la frustración y tener esa fuerza de voluntad, parece que uno es un individuo como equivocado, erróneo o defectuoso. Entonces, pero es curioso que científicamente se ve que el tener estrategias de compromiso externas, pues como digo, ¿no? Alguien que nos monitorice, imaginemos un ejemplo rápido, una persona que echa de menos a, no sé, a su expareja y que sale, gente joven, ¿no? Que lo he visto bastante, que sale de fiesta, dices que voy a beber alcohol, y dices, bueno, pues ten amigos cerca que te quiten el móvil cuando vas a mandar un mensaje, una llamada y demás. Entonces, como digo, es más interesante a veces tener factores externos, autorregularnos de manera externa, porque la simple fuerza de voluntad, bueno, al final somos humanos, somos seres con tendencia a la impulsividad y a la novedad. Entonces, la fuerza de voluntad como tal puede ser más manipulable que si tenemos estrategias como muros más externos o fuertes. Clar, i per què és això que està mal vist, aquest autocontrol extern que ens autoimposem? Es interesante pregunta, Jaume. Puede ser, bueno, a lo mejor, bueno, en la sociedad, como digo, vivimos en una sociedad hoy en día más laica, donde la religiosidad no ocupa un papel central, pero el tema místico religioso yo creo que son casi miles de años, entonces, no, el tema de la santidad, ¿no? Es decir, vemos el calendario y tenemos todos los días santos, entonces, todos los santos, ¿qué característica tienen? Que han hecho algo superior a lo que hacen normalmente los humanos. Se han sacrificado porque los han matado de manera muy cruel, o han ido a ir a un sitio a evangelizar a un sitio muy lejos. Y es como digo que esto ahora en día parece que ha mutado al tema de la estructura económica, ¿no? Pues esta persona que se levanta muy temprano para ser rica, o gente que monta muchas empresas porque tiene esa fuerza de voluntad, que trabaja 20 horas al día. Entonces, sí que parece que al final, como humanos, parece que tenemos ese atributo rasgo de que aquella persona que es capaz de hacer las cosas soportando vaivenes es un ser humano, bueno, como superior o con unas características casi divinas, se puede decir. I per la resta de mortals, que no són aquest ésser humà amb característiques divines, com pot aquesta persona, no, que seríem pràcticament la majoria, suposo, millorar... O todos, sí. O todos. Millorar el seu autocontrol i superar aquestes temptacions? Al final, lo que hemos hablado mucho es las redes sociales de apoyo, es decir, tener un entorno alrededor enriquecedor. Sonará de perogrullo, pero es que es fundamental el hacer deporte regular, buen sueño, es decir, el tener una estructura, no esperar que a la hora de verdad mágicamente el sistema, o sea, nuestro cuerpo tire cuando no hay una rutina para ello. Entonces, lo que comenté antes de estrategias de compromiso es que es muy curioso que había personas que decían que estaban dispuestas a utilizar estrategias de compromiso
pues como he comentado, que alguien te quite el móvil en determinado momento, que alguien te monitorice lo que estás haciendo para que tú tengas que rendir cuentas a lo externo. Decían, esto yo creo que es más útil, pero solo quiero hacerlo si nadie se entera de ello. Entonces, vuelvo a insistir que yo creo que como sociedad hay que entender que no es decir, muchas, ¿no? Por eso se descubren dentro de en X tiempo de que hay personas que han mentido, que no estaban haciendo lo que estaban haciendo de verdad o que su obra maestra lo ha escrito alguien detrás, ¿no? Que seguimos santificando a personas que tienen una fuerza de voluntad férrea y sí que al final el autocontrol, la rutina es fundamental para ser unos adultos probablemente satisfechos y autorregulados, pero insisto, más que la fuerza de voluntad como tal, que es como de un constructo maleable, es el buscar estrategias externas de autocontrol, pues hacer ejercicio, gente que nos recuerde que somos seres humanos válidos, el tema de la autocompasión también, ¿no? Que hemos hablado del no caer siempre en el autocastigo, ¿no? La fuerza de voluntad, como siempre nos proponemos un objetivo muy alto y no lo conseguiremos, tenderemos a autocastigarnos. Entonces, al final, para normalmente el 99,9% del resto de los humanos, al final, es más útil y práctico autorregularnos un poco o buscar otra gente o estrategias que sean como más externas, más allá de esperar que uno por sí mismo, pues como hemos dicho alguna vez, que generar un nuevo hábito son entre 18 días y 30 y pico semanas. Entonces, entre que ocurre todo esto, seguir un sistema pautado y exterior y, como digo, gente que nos quiere, que nos anime, suele ser lo más pràctico i productiu i lo más probablement exitoso. Parlaves de rutines. Com d'importants són les rutines per aconseguir aquest èxit? Yo creo que están, bueno, a mi manera de entender, un poco infravaloradas. Es decir, a veces podemos ver, ¿no? Algún artista o gente que pensamos con mucho talento creativo, esta gente te lo dice. Mucha gente que pensamos que son bohemios o gente dispersa son auténticos funcionarios, ¿no? Es decir, de trabajo. Entonces, yo creo que la rutina es más importante que muchas veces que el talento innato o las ganas que tenemos de hacer muchas cosas, ¿no? ¿Cuántas veces decimos, voy a motivarme a hacer esto? La motivación es algo, volátil que y nos frustramos bastante rápido porque es, como digo, es aguantar el refuerzo demorado. Entonces, si la capacidad de autocontrol va asociada a aguantar el refuerzo demorado, la rutina es la mejor variable. Es decir, el cerebro, somos animales, digamos, que le gusta la predicción. Entonces, si el cerebro encuentra algo con el que cada mañana hacer de manera sistemática o el horario que sea, normalmente será más práctico. Es decir, entonces al final establecer rutinas, yo priorizaría, si tenemos que llevar a cabo un proyecto muy difícil, priorizaría la rutina a esperar funcionar por esta inspiración de, como digo, quasi divina de la fuerza de voluntad. I s'ha de ser estrictes amb aquesta rutina que ens imposem nosaltres mateixos o és millor ser laxes en la línia d'això que deies de l'autocompasión? En periodos iniciales se dice que hay que ser un poco más laxo cuando estamos empezando, para no caer demasiado en el autocastigo, buscando más la autocompasión. Y en periodos iniciales también la evidencia científica dice que hay que buscar más, como he dicho antes, estrategias de compromiso. O sea, una monitorización más externa. Una vez que la rutina se va implementando, los días van pasando, seguro que estudios hablan de que hay que volverse un poco más exigente para no caer, como digo, en el autocastigo, ¿no? Porque los humanos tenemos una capacidad de autocastigarnos y autoculpabilizarnos bastante brillante, ¿no? Somos muy buenos en esto. Entonces, como digo, en fases iniciales, cuando todavía estamos muy lejos del objetivo, la curva de aprendizaje todavía no ha llegado a un nivel donde nosotros nos sintamos que estamos mejorando en ello, hay que ser flexibles y prácticos. Y una vez que van pasando las semanas o los días, volvernos probablemente más rígidos, más autoexigentes, entre comillas, ¿no? Quitándonos de esa especie de medidores externos para que tirar de la fuerza de voluntad, que al final será, pues podemos de fuerza de voluntad a la capacidad intrínseca de mantener una rutina durante un tiempo que previamente hemos gestionado. Doncs ens quedem amb aquests consells per millorar en el nostre autocontrol. David Cueto, moltíssimes gràcies i fins la setmana que ve. Muchas gracias a vosotros, la semana que viene.